Buenas noches. Me cabe el honor de presentar en esta ocasión a Fernando Piconell, precisamente director de este programa. Me siento honrado, Fernando, por haberme cedido los trastos por el momento. Y cuéntanos cosas de ti, porque hay un recuerdo que yo tengo muy grabado en mi mente, y es ese de los niños de entonces, Casa Marina, ¿no? Era tu abuela. Sí, bueno, la verdad es que yo nací ahí. Casa Marina estaba en el Raval, enfrente del ayuntamiento, y tengo varios recuerdos de esa época. Recuerdos, bueno, pues de mi abuela por allí, que fue la fundadora. Era una tienda que se dedicaba a vender todo tipo de cosas, ¿no? Desde juguetes, peucos, etcétera, etcétera, para todo el público, ¿no? Y después, posteriormente, pues se hizo fotografía, se hizo una transformación. Al principio era más casa y menos negocio, sí. Y posteriormente... Mira, ahí vemos a tu padre, sí. Que fue el que hizo el estudio de fotográfico, ¿no? Fotográfico, sí. Sí. Y de hecho, bueno, los dos nacimos en la misma habitación, en la que da el Raval. Sí, pero primero nació él, ¿no? Sí, primero nació él. Por comenzar así con mis primeros recuerdos, el primer flash que tengo, la primera imagen, fue en el vientre de mi madre, cuando ella, cuento la historia y luego lo que yo recuerdo, iba hacia Agramón, puesto que sus padres vivían en Agramón, y iba en una moto con un amigo de mi padre. ¿Conducía ella, no? No, conducía el amigo. Y de pronto se cruzó una serpiente por delante de la moto. Ella se asustó, le agarró y lo tiró a la cuneta. Ella tuvo un golpe en la cabeza y vamos, yo iba en su vientre y lo que recuerdo es eso, cruzarse la culebra solamente. El recuerdo que guardo de aquel momento es que la misma cicatriz que tiene ella en la cabeza, pues la tengo yo en la frente. Y ese es mi primer recuerdo. Después, por lo que estábamos comentando de Casa Marina, el segundo recuerdo de mi más infancia es el nacimiento de mi hermano Luis Miguel. Pues lo que recuerdo es que una tía mía, se llamaba Lola, me cogió en brazos y empezó a decirme que había tenido un hermano y que iba a verlo. Entonces, de subir y verlo en la habitación, en la segunda planta, cuando él nació, al poco de haber nacido. A partir de ahí, pues bueno, los recuerdos de mi abuela. Sí, yo también la recuerdo perfectamente, parece como si le estuviera viendo a tu abuela, pero además la recuerdo pues cuando entrábamos allí los niños de entonces a comprar. Mira, ahí está. Sí. La recuerdo perfectamente y ella nos despachaba, ¿no? Según la costumbre de entonces, según lo que tenía ella. Era muy famosa Casa Marina. Sí, además es que era muy buena, porque en aquella época que había mucha escasez, estamos hablando de la época de después de guerra, la guerra y después de guerra y eso, pues ella apuntaba mucho, y no cobraba. La gran mayoría de libretas están llenas de apuntes. Eso era muy normal y de poco cobrar. Sí. ¿Y luego ya creciste en esa casa? Sí, crecí, bueno, ya me moví por allí, por lo que es el Raval y lo que es la plaza de la iglesia y todo eso. Le tengo cariño a una foto en la que sale mi padre con un grupo de amigos, en la que se ve la plaza de la iglesia, y especialmente porque luego posteriormente pues las remodelaciones que ha ido teniendo la plaza de la iglesia. Ahí estás tú, ¿no? No, es mi padre. Tu padre. No, pero quiere decir que con los amigos. Sí. Y el cariño que le tengo a la plaza, a la iglesia de la Asunción en sí, es porque estuve de monaguillo bastante tiempo allí y teníamos un club, la Escolanía, en la torre de la iglesia. Subíamos mucho, nos recorríamos todo lo que era la iglesia, por la zona esa, pues tanto el Rosario como el convento de las Claras. Sí, tú recordarás el Raval aquel de nuestro, no de mi juventud, de la juventud de tu padre, cuando llegábamos los domingos, la misa de 12 de los domingos, el ambiente que había por esa calle. Ya lo creo, y recuerdo que se ponía la banda de música y que repartían también pues unos panfletos de las películas
que se iban que hacían ese domingo, que hacían ese domingo y todo eso. Sí. Y recuerdo también, pues, cuando el Raval era el Raval de paseo. Los domingos por la tarde. Allí en la tienda ponernos en la mesa camilla y estar viendo pasar por el escaparate pues a todo el pueblo paseando de un lado hacia el otro. Sí, y la Semana Santa, la noche de Jueves Santo, de tu primera época, la que tú recuerdes, porque es que yo recuerdo que precisamente había un lugar en el Raval, en aquella época, en que no sé por qué se formaba un jaleo, un pelotón, y era a la altura precisamente de tu casa, la casa de tu nacimiento, la casa de tu abuela. Se armaba una pelotera allí, no sé por qué, además siempre la pelotera estaba allí. Un poco más atrás había Orgura, un poco más adelante había también Orgura, pero allí justamente había una pelotera siempre. ¿Tú recuerdas aquello? Sí. Lo vivirías muy de cerca, muy claro, de cerca. Yo creo que eso desde pequeño llevo dentro el tambor porque allí ha sonado y ha retumbado en las paredes donde yo me he criado pues siempre, ¿no? Entonces, sí, bueno, esta es una fotografía con mi prima Paloma cuando era muy pequeño y me parece que fue un miércoles santo en la cual pues empezábamos los niños a tener contacto con los tambores, puesto que antes era el miércoles cuando salíamos los niños. Tengo muchas fotografías, porque mi padre, como ha sido fotógrafo, con mis hermanos también, con tanto Juan Carlos, Luis Miguel como Rosy, tocando el tambor. Y allí creciste, tu época de escolar, infantil, de niño. En esa época, pues las personas que más te influyen pues son tu madre, tus hermanos, ¿no? El primer colegio que recuerdo que fue al Colegio del Rosario. Sí, a la Academia del Rosario. A la Academia del Rosario, pero muy poco tiempo, porque luego se pegó fuego y desapareció. Lo que nos gustaba mucho, a mi padre sobre todo, era ir al campo con mis hermanos, con mi madre, y aprovechar pues la naturaleza. Ahí estáis haciendo turismo campestre. Sí, solíamos irnos y jugar al fútbol con la pelota y todo eso, poníamos porterías de piedra, con piedras y todo eso. Y muchos viajes que hacía mi padre pues por su profesión, fuera de aquí de allí, ¿no? Para aprender cosas nuevas, a Madrid, a Barcelona. Recuerdo hacer muchos viajes con él. Bueno, este concretamente es en Sonimar, en Barcelona, sobre los años 70, 60 y tantos, 70, una cosa así, y tenemos familia en Barcelona y en Francia, en Perpiñán, unos tíos y primos y todo eso, y entonces pues aprovechábamos y nos íbamos para allá. Sí, tú conociste, por lo que me has dicho, la Academia del Rosario en su última época, porque precisamente marca ese momento último, cuando ya estábamos esperando el nuevo instituto, que después fue el Instituto Melchor de Macaná, donde fuiste tú también, te recuerdo perfectamente, y dices que se pegó fuego, yo estaba allí, además coincidió unas circunstancias aquel día del fuego. Ahí poco tiempo después ya apareció eso. A ver, cuéntanos, ¿dónde pasaste después de la academia? Bueno, pues en cuanto a colegios, de allí pasé a la Compañía de María. La Compañía de María, pues recuerdo el día de la Niña María, con mucho... Famosa Niña María. Niña sí. María, salir de torero, porque entonces los años que estuve yo y eso, pues se hacía como festivales taurinos y cosas de esas, ¿no? Entonces me acuerdo que me hicieron un traje de torero y salí. O sea que entonces no pensabas tú en ser pintor. No, la verdad es que yo me ha gustado los toros y yo creo que tenía todas las cualidades menos una, y ha sido el valor. Ha sido el valor para ponerme delante del toro. y eso, de allí recuerdo eso. Después pasé a Capuchinos, y en Capuchinos estuve aproximadamente hasta cuarto o quinto. De allí fui a Martínez Parras, un colegio también que le tengo mucho cariño, a Martínez Parras, en el que estuve pues 3 años aproximadamente. Marcó cada uno de los colegios, el paso por los colegios pues marcaron mi juventud. Y después volví un año también a... ¿Eso que se ve ahí qué es?
Bueno, esto es de mi hermano Luis Miguel, del colegio de la Compañía de María. Sí, es el colegio de la Compañía de María, sí, pero que es que siempre mi hermano Luis Miguel y yo, como nos hemos llevado tan poco tiempo, nos hemos llevado 13 meses, siempre hemos ido juntos y siempre hemos estado muy relacionados. Esto es de los capuchinos. Posteriormente de volver a capuchinos y terminar octavo, pues empecé a ir al instituto al Melchor de Macanaz. Yo tengo que decir que en esta época pues no era muy brillante, no era un alumno muy brillante. En el colegio era un alumno normal, de los que iban aprobando los cursos sin mucho más. O sea, sí, yo recuerdo haber tenido un alumno que me parece que se llamaba Fernando Piconel Cantero, ¿no? Y que, bueno, pues sí, era revoltosillo, hacía sus cosas. Sí. ¿Qué me puedes decir de ese revoltoso alumno? Pues de la época esa del instituto, la cual recuerdo con mucho cariño, recuerdo a un profesor que era Diego Expósito, al cual le doy mucho agradecimiento y lo tengo en mucha estima, puesto que fue una de las personas que empezaron a ayudarme. Luego han habido otros muchos profesores y anteriormente tampoco quiero dejar a ninguno fuera de ellos, porque la labor de cada uno de los profesores marca al alumno, pero hay profesores que destacan. No se me estarán viendo los colores, digo yo, ¿no? Hay profesores que destacan más. Entonces, Diego Expósito para mí fue uno de los principales, puesto que del grupo de personas que en primero dábamos dibujo, me separó un poco y me ponía a dibujar aquellos primeros dibujos de figura, de cabezas de caballo, etcétera, etcétera. Sí, perdona, pero es que quiero decir que ya entonces tenía yo mala intención con los alumnos. Y yo dije, este o pinta o no hace nada. Claro, pues se ve que de momento acertaste. Además, hay una cosa que te la he contado muchas veces, que aprovechando un momento en el que pues tú estabas distraído por allí, habían tubos de colores, de óleo, y cogí algunos para hacer yo mis pruebas. Que luego fueron los primeros óleos que utilicé para mis primeros cuadros. Sí, entonces tenía yo el estudio en el seminario. Así, lo vamos a recordar, claro, tenía el estudio en el seminario. Muy bien. Termino mi parte de estudio allí en el Melchor de Macanaz. Hice hasta tercero. La verdad es que yo no era buen alumno, no es que fuese buen alumno, que en la juventud o lo que sea no estudiaba mucho, y había veces que me quedaban 5 o 6 asignaturas, a pesar de que luego las iba recuperando. Termino hasta tercero y entonces me voy a Murcia y hago COU, pero no entero. Me quedaron unas asignaturas, después volví aquí allí, al Cristóbal Lozano, y estaba trabajando, y por la noche había nocturno entonces. ¿Y qué trabajabas? Pues estaba trabajando en una cantera. Estuve, el tiempo que estuve en Murcia, el año que estuve en Murcia, estuve haciendo encuestas para Isa Galú, una empresa. Entonces una semana a lo mejor estaba en Cuenca, en Cartagena, otra semana estaba en Alicante, y así, y al mismo tiempo iba estudiando, iba pagando de mis estudios. Posteriormente pues me vengo aquí, estoy trabajando 2 años en una cantera de molinero, moliendo piedra con el mono y todo eso, y yo pensaba, madre mía, si toda la vida que me queda para mí es esta de estar aquí metido en la cantera. Bueno, Fernando, perdona que te interrumpa, pero es que en la vida de toda persona hay un pasado que la mayoría de las veces, o muchas veces, no tiene nada que ver con el presente, y un presente que muchas veces no tiene nada que ver con el futuro. O sea, tu pasado ha sido ese que nos está contando. Continúa. Entonces, eso, la verdad es que lo veía muy duro. Veía una vida muy dura y poco creativa para lo que a mí me gustaba. Monté una cafetería, pensé de salir de allí, monté la cafetería Vidrio, y estuve trabajando allí pues bastante tiempo, bastantes años. A Dios gracias me fue muy bien, había mucha gente y se ganaba dinero y era otro tipo de trabajo. A pesar de eso yo seguía pues pintando. Las mañanas las dedicaba a pintar y por las tardes pues las dedicaba a lo que era el trabajo de allí, de la cafetería.
Sí, yo recuerdo perfectamente la cafetería Vidrio, ¿no? Los alumnos del instituto la frecuentaban con mucha frecuencia, hacían sus fiestas allí, en esa cafetería. Sí, bueno, es un sitio que para mí le tengo mucho cariño, puesto que yo lo creé desde el principio y era nada. Empezamos a fracasar las paredes, a poner el suelo, a meter iluminación, etcétera, etcétera. Entonces le tengo mucho cariño. Al igual que a la época de la Semana Santa, que la llevo muy dentro, los tambores, los amigos. Sí, tú formabas parte de una hermandad en aquellas épocas, en tu época de adolescente, vamos, de niño, de adolescente. Sí, bueno, yo en cuanto a hermandad siempre he estado ligada a la misma desde el principio, pero yo creo que eso aquí en Egina es circunstancial. Quiero decir que es circunstancial porque o bien por la familia, o bien porque tus primeros amigos o lo que sea van en una hermandad, pues entramos en una. Pero la verdad es que queremos a todas. Yo, mi abuelo fue uno de los fundadores, con don Justo Millán, de la Virgen del Dolor, nuestro Padre Jesús de la Misericordia y el Cristo del Gran Poder, y entonces en mi familia, pues desde el principio todos hemos estado en esa hermandad, la cual sigo siendo costalero del Cristo del Gran Poder, pues todos los años y mientras que pueda, ¿no? Y en cuanto a la Semana Santa, los tambores, pues desde joven, con los amigos y todo eso, pues tengo muchas fotografías. ¿Era buen tamborilero? ¿Te gustaba a ti redoblar y esa cosa típica, ¿no?, en el tamborilero de Egín? A mí me ha gustado sentir mi tambor, o sea, a la hora de yo tocar, sentir mi tambor. Yo no he sido gran redoblador ni gran tamborilero, pero sí me ha gustado tocar mi tambor y conseguir su alma, conseguir el alma de mi tambor. Estar los dos solos, ir a nuestra marcha y ser eso, mi tambor y yo. Sí, el diálogo es entre mi tambor y yo. Sí. Es que eso es una cosa que yo recuerdo, la pregunta que te he hecho antes del rabal ese de los primeros años, de tus primeros años. Yo recuerdo de ver personas solas, hombres mayores incluso, que con su tambor se entusiasmaban, como tú dices, dialogando y tocando y redoblando el tambor, ellos solos hacían unos redobles y se les veía una satisfacción y un placer y un... Sí, la verdad es que hay momentos, a lo mejor no son muchos en la tamborada, en los que llegas, no a una especie de éxtasis, pero en el cual te fundes con el tambor, y a mí eso pues me ha pasado. Sí, aquí bueno, son imágenes con un grupo de amigos de mi peña, porque seguimos la peña desde principios, desde que éramos niños y todo eso, pues los mismos, el mismo grupo, y seguimos juntándonos todas las Semanas Santas. Y de los recuerdos así también, ahora que estamos hablando, que tengo es pues de uno muy particular, que es cuando los Reyes visitaron aquí Egín, que estuve de prensa, estuve haciéndole fotografías a los Reyes, tanto en el ayuntamiento, con la reina, como con el rey. Me acuerdo que Julián Jaén le entregó un cuadro en el momento. Sí, yo y además recuerdo el cuadro, sí. Pues eso, son momentos de tu juventud, También, bueno, de los momentos más importantes, pues cuando conocí a la que ahora es mi mujer, a la luz de mi vida, por así decirlo, ¿no? A la que me ha dado continuidad, me ha ayudado, me ha apoyado mucho, Begoña Navarro, ¿no? Pues de los momentos esos que especiales. Sí, además fue en el instituto. Que llenan toda la vida de una persona. Sí, también fue ella alumna del instituto. Sí. Fue en el santo de don Diego Expósito, en la discoteca Carnaval, en la discoteca que entonces se hacían. Estos son imágenes de vidrio, hacíamos un trofeo taurino, y entonces pues de los muchos toreros que fueron, pues Damaso González, muchos fueron por allí. Bueno, Ortega Cano también, sí. Bueno, José Mari Manzanares, muchos. Entonces pasamos ya a tu vocación propiamente dicha, ¿no? A la vocación que parece ser
que es tu camino, ¿no? El camino de tu futuro, que tú has elegido para el futuro. Háblanos de ese momento vocacional en que tú decidiste estudiar Bellas Artes. Pues yo tenía vidrio, ¿no? Tenía el PAF y tenía otros PAF, porque después de ese, a Dios gracias, me fue bien y entonces monté otros negocios. Pero yo llevaba el gusanillo dentro de pintar, puesto que desde muy pequeño con mi padre había estado en el estudio fotográfico haciendo trabajos y después continué pintando. Entonces, por casualidad de la vida, un día vi en un periódico, pues eso, que había una bienal en Albacete y esa bienal de pintura mandé un cuadro y ese cuadro lo seleccionó Antonio López y eso para mí me estimuló. Pero todavía no habías empezado los estudios la carrera de Bellas Artes. No, yo era aficionado a pintar sin más conocimiento, o sea, más conocimiento que el que me habías transmitido, ¿no? porque no había más. Y pintaba. Lo que pasa es que notaba que necesitaba más, que necesitaba... ¿Y por qué fue de irte a Cuenca? Bueno, pues eso fueron circunstancias de la vida. También a mí me ha gustado siempre leer mucho la prensa y todo eso, entonces un artículo en El País vi que se había abierto la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, sí. Que era una facultad experimental y ponía a la Facultad de Cuenca muy bien, ¿no? Muy bien. Y dije, yo lo que necesito es esto. Yo lo que necesito es esto precisamente, lo que pone este artículo. Lo que quiero aprender yo es lo que aquí dan. Entonces yo había suspendido selectividad. Cuando vine de Murcia aprobé COU, pero suspendí selectividad en septiembre, estaba trabajando al año siguiente, volví a suspenderla en junio y volví a suspenderla en septiembre, con lo que yo ya no podía estudiar carrera universitaria ni nada. Y pasaron los años con los negocios y entonces pues tuve que hacer la prueba a mayores de 25 años, el acceso a mayores de 25. Sí. Me preparé después de ver este artículo, levantándome a las 7 de la mañana todos los días y estudiándome pues las distintas literaturas, matemáticas, etcétera, todo lo que me pedían. Aprobé ese examen y tenía que aprobar otro también, que era la prueba de ingreso en la Facultad de Bellas Artes. Total que nada, me presenté a la prueba de acceso en la facultad y la aprobé también. Sí, bueno, yo quisiera hacerte una observación al mismo tiempo. ¿Tú conocías la escuela de San Fernando? Mejor dicho, ya Facultad de Bellas Artes de San Fernando, porque al principio nos decía hablar que eran escuelas superiores de Bellas Artes. Muy bien, ¿conocías cómo se trabajaba, cómo estaban las enseñanzas en San Fernando de Madrid, San Carlos de Valencia, Santa Isabel de Hungría, quiero decir, y tú elegiste Cuenca? Sí, elegí Cuenca porque se había creado la Universidad la Facultad de Bellas Artes. La Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. Se había creado la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. Y entonces yo tenía que entrar por Castilla-La Mancha. Claro. Mi intención era de pasar el primer curso en Cuenca y después irme a Madrid. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el primer curso en Cuenca, una vez que yo ya había entrado por mayores de 25, me fue tan bien que dije, ¿cómo me voy a ir a Madrid ahora? Y dejarme aquí Cuenca con lo bien que me he ido este año. Sí, es que en mi tiempo, por eso que acabas de decir que tú pensabas irte a Madrid, en mi tiempo eran muy frecuentes empezar, digamos, en escuelas, digamos, según se consideraba entonces la sociedad, escuelas de menor categoría, ingresar en escuelas de menores categorías, hablo de mis tiempos, y luego de allí dar el salto a Madrid. Por ejemplo, yo recuerdo que coincidimos en San Carlos de Valencia, coincidimos varios de ellos de Albacete y otro más de Ellín. Coincidimos y luego pasamos el primer curso y ya al segundo curso se fueron ellos a Madrid. Me dijeron que por qué no me iba con ellos a Madrid. A mí dije que no me interesaba, que para qué me iba a ir a Madrid si estaba bien allí, y terminé mis estudios en Valencia. Muy bien, si tú te gustó Cuenca. Me gustó Cuenca, me encantó la ciudad y nada, y allí seguí y terminé la carrera. En cuanto a mi vida, pues también otro de los momentos importantes fue cuando estuve
de presidente de la Asociación de Peñas del Campo de Sí, Hierro. bueno, eso es una cosa, pero yo quisiera antes que me siguieras hablando de tu inquietud a través de tu terminación de carrera, tu título de licenciado en Bellas Artes, y qué te llevó a hacer el doctorado, y por qué elegiste el tema, el tatuaje. Bueno, pues casi todos son reflexiones y circunstancias de la vida, ¿no? Yo entro ahí en Cuenca y la verdad es que cambió. Si en el instituto no era buen alumno, allí le dedicaba mucho tiempo y trabajaba mucho porque era lo que me gustaba. Era lo que me gustaba y donde verdaderamente me realizaba. En cuanto a los profesores, pues la Facultad de Bellas Artes está concebida de dos tipos de profesores, unos que son licenciados y otros que son gente de reconocido prestigio a nivel nacional en distintos campos. Entonces eso a mí me motivó y se va continuamente teniendo nuevos datos, nuevas informaciones en cada uno de los temas, en pintura, en escultura, en grabado, en fotografía, en vídeo, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que los recuerdos de la facultad de esos años son muy buenos. Yo cada vez que iba de allí a Cuenca iba pensando, bueno, ¿con qué me van a sorprender esta semana? Porque era que a lo mejor tan pronto había un viaje al Iván a Valencia. Yo llegaba el lunes y decían, el miércoles hay un viaje al Iván a Valencia y vamos a ver obras de Kandinsky, vamos a ver obras de la vanguardia rusa, etcétera, etcétera. O otra semana llegaba y decían, este lunes o este miércoles o este martes va a haber una proyección en la sala de pintura 2 de los alumnos de pintura. Sí, evidentemente. Entonces, estaba como con una magia especial, ¿no? Sí, Para mí la facultad. Sí. Hoy es que cambia completamente los planes de estudio de las facultades de Bellas Artes. Antes había un abanico muy reducido de opciones. Hoy, según tengo entendido y conozco eso, hay más posibilidades. Os ofrecen posibilidad de imagen, imagen y sonido, os ofrecen también la decoración y ofrecen muchas cosas, claro. Diseño. Sí, bueno, háblanos de... voy a concretar en una asignatura, por ejemplo, y luego me voy a pasar a dar una visión general. Por ejemplo, en la cuestión de dibujo, pues dibujo teníamos en primero dibujo a carboncillo del natural con hombres o mujeres desnudas allí y dibujábamos. En segundo, pues era un dibujo que nos hacían con tinta china, es decir, cogíamos unos folios, tinta china, un tarrito de tinta china, agua y teníamos que dibujar a los modelos con un palillo, con un mondadientes. En tercero, por ejemplo, era más dibujo de pincel, o sea, estaban los modelos y nosotros cogíamos la brocha, el pincel, el óleo y entonces teníamos que hacer el dibujo de natural, siempre de natural. Otra época fue dibujo arquitectónico, nos íbamos a la fachada de la Catedral de Cuenca y entonces teníamos que hacer dibujo arquitectónico de la fachada de la Catedral de Cuenca. Entonces, es muy amplio y a mí me dio muchas posibilidades en cuanto a técnicas de pintura, acuarela, óleo, etcétera, etcétera, sanguina. En cuanto a todo eso, salí que actualmente no puedo dedicarme a todo lo que sé o a todo lo que practiqué allí. En cuanto al campo de las asignaturas, pues también es muy amplio, puesto que se tocan las nuevas tecnologías en cuanto a... allí está el Museo de Electrografía, museo que se crea principalmente estas obras con fotocopiadoras en color, fotocopiadoras láser, las nuevas fotocopiadoras de ampliaciones, etcétera, etcétera. También, bueno, pues la cuestión de vídeo, la cuestión de... mi especialidad es pintura, escultura y montajes escenográficos para platós de televisión. Entonces se toca grabado, tanto aguafuertes, aguatintas, etcétera, etcétera. Yo lo he trabajado todo eso, serigrafías, etcétera, etcétera. Entonces es muy amplio, el campo es muy amplio y se trabaja mucho. Yo la verdad es que disfrutaba. Sí, y luego hay otra cosa, vamos, según tengo yo entendido, que la Facultad de Bellas Artes de Cuenca se distingue por la no figuración. Sí, bueno, yo, dentro de todos los profesores que hay, y eso, pues hay una corriente nueva. Recuerdo el decano que estuvo en una época en la que yo estuve, que era Carlos León,
y era no figuratista. Coger algunos objetos, difuminarlos mucho hasta que se perdían. La influencia de tanto José María Lillo como Simeón, etcétera, etcétera, viene a través de Zobel. Zobel fue un pintor que, y gracias a él está la facultad allí, está el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, la transmisión de Zobel fue uno de los pintores de una época de España, de los más importantes, junto con Dalí, etcétera, etcétera. Marcó su pauta. Él era americano, vino aquí a España y creó una obra muy, muy grande, muy interesante. Entonces, a nosotros, sus alumnos, que fueron los profesores míos, precisamente José María Lillo fue el presidente del tribunal de mi tesis, pues nos ponía vídeos de él trabajando en el taller y cómo trabajaba y con los alumnos, etcétera, etcétera. Sí, nos hemos pasado, ahora que has dicho de la tesis, un poco nos hemos salido de la pregunta que te hice, ¿por qué elegiste Cuenca? Cuenca no, para tu tesis el tatuaje. El tatuaje, bueno, pues yo lo elegí porque dentro de las muchas asignaturas que se dan, por ejemplo, en primero antropología, sociología, crítica de arte, me refiero a las teóricas, antes he estado hablando de las prácticas, pero también hay un bloque importante de teóricas. Entonces, dentro de todas esas, en crítica de arte, en antropología, etcétera, etcétera, tanto en primero como en cuarto, pues hice estudios sobre algo que estuviese relacionado con el arte, pero que fuese antropológicamente o sociológicamente distinto. Entonces me vino el tema pensando, digo, voy a hacer una tesis sobre Velázquez, o sobre la obra de Goya, o sobre escultura, quería algo que fuese novedoso, y me vino algo que no está muy trabajado, ¿no? Entonces me vino el tatuaje. No teníamos porque a pesar de que yo he sido la persona que ha hecho la tesis, hay otras muchas personas que me han ayudado, tanto directores de tesis, doctores, etcétera, etcétera, y todos personas en bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces empecé a trabajar sobre el tatuaje, a conseguir información. La tesis lleva varios apartados, lleva un apartado que es el de el tatuaje a través de la historia, que son unas 50 páginas. Desde la prehistoria ya se tatuaban las tribus, tanto los jefes de tribus como los magos, etcétera, etcétera, para destacarse del resto. Y después en la época romana, en la cual todos los soldados que entraban se tatuaban con el nombre del emperador, en la época egipcia para tipo curativo, etcétera, etcétera, o sea, llegando hasta nuestra época. Entonces, tanto en Polinesia, en Estados Unidos, en la época de California, Nueva York, cuando el puerto de Nueva York cobra auge y todo eso, pues allí habían muchísimos tatuadores, 1800, en Rusia, en la época de Lenin, etcétera, etcétera. Hay estudios muy importantes, tatuajes marroquíes, que es un lujo, todos los tatuajes que hacen en distintas culturas árabes, las mujeres, los códigos que llevan de cadenas, de puntos, etcétera, etcétera, y fue un tema que me encantó. A pesar de eso, lleva otro bloque importante, que es en el cual yo fotografié y sigo fotografiando a más de 800 o 900 personas de distintas culturas europeas, de distintos países, en la cual pues llevo un trabajo, un análisis, una ficha de catalogación del tatuaje, pues de sitio, localización, de colores, de por qué ese motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que desde luego yo creo que soy una de las personas más que más saben del tema a nivel mundial. Sí, ya me hablaste en una ocasión del tema de tu tesis. Bien, pues entonces tenemos el pasado de Fernando Picornell, tenemos el presente de Fernando Picornell, tenemos al doctor, y ahora pues vamos a hablar del hombre, ¿no? Del hombre actual y el hombre con futuro. Vamos a ver, ¿qué podríamos destacar del hombre actual, de las inquietudes del hombre actual? Hombre, las aspiraciones del hombre actual, caminos en perspectivas del hombre actual. Si me hago un análisis, destacaría dos partes. Una que es la mía de trabajo y la otra la labor social, porque intento siempre estar muy vinculado a la labor social, a
a hacer algo para la sociedad. Sí, a aportar algo para la sociedad que te ha tocado vivir. Entonces, de lo más importante yo creo que, y aquí en Ellín concretamente, fue mi paso por la presidencia de la Asociación de Peñas de Tamborileros. Exactamente, sí. En la cual intenté pues de demostrar o de ampliar los campos de la tamborada. Si me hubiese tocado estar de presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades, hubiese intentado de meterme en esa parcela, pero como la parcela en la que estuve fue de presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros, pues intenté por ahí abrir los máximos de caminos a todo el mundo, a nivel de peñas, a nivel de establecimientos comerciales. Bueno, se está viendo una fotografía en la que estoy en el Calvario con el presidente de la Junta de Comunidades, don José Bono, en la cual pues intentando conseguir para Ellín una subvención para un museo de lo más representativo que nosotros tenemos aquí, que es nuestra Semana Santa. Sí, pasos y tambores. Sí, eso te iba a decir en este momento, estaba pensando, porque parece que yo quiero recordar que fue en tu tiempo cuando se empezó a hablar en Ellín del museo de Semana Santa. Bueno, fue uno de los objetivos, si no recuerdo mal. Fue uno de los objetivos que yo me planteé desde el principio, y desde el principio, sin apoyo y sin que mucha gente se lo creyese y nada, empecé a ir a visitar tanto al presidente de la Diputación, al alcalde de entonces, José María Barcina, que estaba entonces, y después a Paco Vicente Sarabia, a visitarlos y a intentar transmitirle esa ilusión que yo creo que gran parte del pueblo de Ellín llegó a tener, ¿no? Una ilusión por un museo en el que se viese todo eso. Pero eso fue a causa de visitas, de hablar con la gente, con el presidente Bono, etcétera, conseguir que viniese el vicepresidente Fernando López Carrasco, que viniese Justo Zambrana, etcétera, etcétera, para eso, para que lo importante que era el dinero que estuviese, porque la ilusión y el material lo tenemos. Sí, pero ¿tú crees que el pueblo de Ellín ha tomado conciencia de la necesidad de un museo de Semana Santa? Bueno, habrá personas que tengan más conciencia y otras personas que tengan menos conciencia, pero nosotros estamos de paso en esta vida, y lo único que va a quedar de nosotros va a ser lo que leguemos. Entonces, uno de los objetivos y de las prioridades que tenemos, ¿por qué? Pues por la tradición que tenemos, es la Semana Santa. Entonces, es la muestra. Cuando alguien viene de fuera, de Ellín, aquí a Ellín, y le hablamos de Semana Santa, no ven nada, o sea, no ven nada, se ilusionan, se imaginan cómo es, pero no ven nada. Entonces, es uno de los granitos que nosotros podemos dejar de nuestro paso en esta época. Sí, puesto que en otras nos dejaron la Iglesia de la Asunción, nos dejaron el Rosario, nos dejaron, en cada época nos han ido dejando testimonio nosotros. Pero el pueblo de Ellín tiene conciencia de la necesidad de un museo de Semana Santa. ¿Por qué te has movido más dentro de este mundo? Le ilusiona y le gusta. Lo que pasa es que le gusta también que otros tiren del carro. Hombre, eso es evidente. Entonces, lo que tú has dicho yo estuve antes, tirando del carro y estaba la cosa muy próxima. Sí, en su momento cada uno tiene que coger, digamos, el testigo del anterior, sí, eso es evidente. No nos podemos dedicar solamente a criticar y a decir que las cosas están mal, ¿no? Claro. Yo precisamente he dicho en muchísimas ocasiones que la persona tiene que ser responsable de lo que dice y demostrar que es capaz de hacerlo mejor cuando se pone a criticar a otros, ¿no? Demostrar que es capaz de hacerlo mejor. Pero no solamente de hablar. Sí. Eso por mi parte social. En cuanto a mi parte personal, pues mi pintura. O sea, mi pintura, de lo cual, bueno, pues podemos ver imágenes de cómo intento yo de pintar o cómo intento de crear mi obra, ¿no? Sí, ahí estoy viendo que nos está saliendo uno de tus cuadros, ¿no? Sí. Un principio, tú planteas, explícanos qué es lo que vamos a ver, cómo planteas antes de empezar un cuadro, cómo te vas planteando. Pues cada persona tiene una manera de entender la pintura. Bueno, y si no, mira, vamos a pasar un momento. Bueno, lo comento si quieres. No, pero es que creo que vamos a pasar a dejarlo eso para después, explicarlo con más detenimiento y pasamos a la publicidad. ¿Pasamos a la publicidad? Sí.
después de estos momentos de publicidad, vamos a conocer al Fernando creativo, al pintor. Vamos a conocerlo y nos va a explicar cómo procede él, cómo se enfrenta él con el problema, con la composición, con el color, con la luz y todo eso. Dinos, Fernando, explícanos cómo inicias tú un cuadro. La verdad es que cada cuadro es un reto. Es un reto porque te enfrentas a una superficie blanca, plana, y tienes que darle vida, tienes que darle forma y tienes que darle pues distintas tonalidades, tienes que darle distintas profundidades. Mira, un momento, sí, ahí tenemos en pantalla unas imágenes, ¿no? Sí. Dinos qué es eso. Cada pintor tiene su propia manera de entender la pintura y intenta de hacerlo a su manera propia, ¿no? Entonces yo, después de pintar durante bastantes años, 20 años o más, pues he llegado a la conclusión de pintar a mi forma, ¿no? Pintar aumenta, por sí, distintos esa forma que colores, por distintos colores, cojo los negros, el color negro por ejemplo, y entonces voy pintando negros con azules, negros con rojos. Una túnica por ejemplo sería negros con azules, otras túnicas serían negros con rojos, otras túnicas negros con amarillos, unas más frías, otras más cálidas, otras más luminosas. Dentro de las azules, porque en este grupo concretamente hay varias, intento ahí se ve uno de poner con un fajín con más contraste, los que están en primer plano, y ir difuminando los negros y los grises hacia el fondo, ¿no? Hacia otros planos más posteriores. Mira, tenemos dos, hay dos. Después del negro, pues cojo por ejemplo el color rojo, y entonces con el color rojo pues también que es el pañuelo que llevan los tamborileros al cuello. Trabajo negros con naranja, o sea, rojos con naranja, rojos más violetas, rojos más amarillentos. Después a lo mejor cojo otro color, los azules o los amarillos, y entonces trabajo los azules más oscuros, los azules más claros, los azules más celestes, los azules más marinos. Sí, tenemos un tambor con y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque me permite tener cada color localizado y darle mayor o menor intensidad, intentando de que la pincelada sea definitiva, sin manchar antes, sino que ya cada pincelada vaya a su sitio y que luego no tenga retoque. Sí, ella nos aparece en amarillo y un fondo. Sí. Esto ya es casi el final del cuadro con el fondo. El fondo este, por ejemplo, pues empiezo en la parte de arriba con los colores más suaves, tanto en lo que es las líneas como lo que es el fondo del ladrillo, y después voy metiéndole más intensidad hacia abajo, que es la parte más próxima, oscureciendo los oscuros y aclarando los claros, de tal manera que dé la sensación esa pues de profundidad. Sí, las cajas amarillas, ahí abundan las cajas amarillas. Sí. Y los amarillos, bueno, es uno de los retos más importantes, puesto que por algo elegí el tema este del tambor, y es por los reflejos en las superficies curvas, doradas y plateadas. El reflejo metálico del amarillo, sí. El reflejo metálico es muy difícil de realizar. Después de haber pintado eso, pues he llegado a la conclusión que lo que es los reflejos dorados y plateados... tenemos un cuadro blanco, que sí, es el planteamiento inicial, ¿no? Este sí, bueno, se van viendo los pasos porque me gusta grabarlo, o como voy... Sí, este es otro tema, ¿no? Sí, igual empiezo por los negros para darme yo recuerdo que académicamente la acuarela se va del blanco hacia los oscuros, ganando en intensidad, ¿no? Pero en el óleo, según dicen los grandes maestros, se va al revés, o sea, desde los oscuros a ir sacando los claros. De todas maneras, mira, ahí como decía... Está tú pintando un aro del tambor. Sí, bueno, aquí ya concretamente había trabajado las partes de los negros y ahora estoy trabajando las partes de rojos. Entonces, como se aprecia, pues eso, van algunos rojos con amarillo. Mira tu paleta. Rojos con azules, rojos con violetas. Y así es como se va creando. Sí, en primer término hay trabajo, mucha paciencia. Un gran tambor, ¿no? A lo mejor un día pinto solamente lo que es un aro de un tambor, porque tengo que darle las zonas donde recibe más luz y luego ir degradando ese mismo aro, las zonas estas
en lo que es en las cajas metálicas. Las cajas metálicas, pues igual, a lo mejor un día hago una caja metálica y así sucesivamente. No, en las cajas siempre eliges el color amarillo, ¿no? Bueno, dentro de la variedad que hay en cuanto al metálico, pues dentro de la variedad que hay en el metálico con los verdes, es decir, con los ocres, con los negros, te va dando distintas tonalidades, te va dando de oros, distintas tonalidades de oros. Y lo mismo pasa con los platas, según le metas más azul, más verdes, más violetas, pues te da un plata, una plata de una manera o te da una plata de otro, o la misma plata con un poco de ocres, ¿no? Entonces ese es mi reto, ¿no? Es donde yo estoy haciendo más hincapié. Sí, pero la composición, ¿de dónde En cuanto a la composición cada cuadro es totalmente distinto. Es decir, bueno, yo me baso de fotografías principalmente sacadas de la temporada del natural, ¿no? Yo voy con mi cámara de fotografía durante los momentos del tambor y voy haciendo, a lo mejor pues no sé, un miércoles santo hago 150 fotografías, un viernes santo hago otras 100 y pico, a lo mejor una Semana Santa tiro 300, 400 fotografías y de ahí selecciono momentos o instantes que yo los veo que me impactan a mí, ¿no? Luego la composición puede ser o de esa misma fotografía, si ella tiene mucha calidad de expresión, o mezcla de varias. Sí, motivos, eso es una cosa que quería... Según el concepto del cuadro. Es una cosa que yo quería preguntarte para que la gente lo sepa, porque hay quien critica que trabajemos de fotografía. Vamos, yo tengo otro método de trabajar, y se creen que lo que hacemos es copiar al pie de la letra la fotografía, tal y como está, y no se dan cuenta de que el natural, ese grupo de tamborileros en movimiento, no siempre... La imagen que vemos, ¿no? El cuadro, no siempre está bien compuesto, sino que hay veces que tenemos que, como tú has dicho antes, tenemos que cambiar algún personaje de posición, la postura, eso, para que los gestos, o sea, las posiciones de las cabezas no se repitan, incluso ese personaje que hay en primer término no nos interesa en la forma que está, y hay que después reelaborar el tema, ¿no? Sí, bueno, si os parece podemos ir viendo un vídeo en mi taller y puedo ir comentando cada uno de los cuadros y todo eso y sí, bueno, este es el taller donde yo trabajo. Este es el estudio normalmente donde tú estás ahora, sí. Entonces tengo la suerte de tener el espacio. Este es uno de los primeros cuadros que yo pinté y este concretamente es una fotografía. Este es un montaje, por ejemplo. Esto es un estudio de una mujer en este caso. La intención es que sea una tamborilera, una Venus del tambor que yo la llamo, una tamborilera que ha llegado cansada el Jueves Santo y entonces se ha tumbado ahí. Entonces tenía la mujer por un lado, tenía luego ese que fondo. Tenemos ahí en este es mi hijo y este es un cuadro también de los últimos que he hecho. Los últimos que he hecho en el que se ve el resucitado, pues esto tenía la parte de atrás de la iglesia, o sea, de la casa del conde, la esquina de la iglesia de la Asunción y el resucitado saliendo. El resto es montaje de varias fotografías de los nazarenos. Mira, ahí se ve a tu esposa. Sí, pues este también, o sea, primero la pinté a ella y después fui rellenando huecos. ¿Qué pongo aquí? Estaba indeciso entre poner lo que es el monumento al tamborilero o el Calvario, entonces decidí poner el Calvario y luego me quedaba una parte abajo a la izquierda que no sabía qué poner y puse otro tambor que aparece. ¿Y eres tú? Sí, es... Con pelo largo. También dentro de cada cuadro tengo la tensión, por así decirlo, dentro de los distintos estilos que hay, ¿no? Este concretamente mío, ahí se ha visto concretamente mío era de lavarse las medusas de Delacroix y entonces la tensión esa de claros y oscuros, en otros no, en otros la intención es otra. Estos son cuadros, pues de los muchos, estos son encargos, estos son encargos de la iglesia de la Asunción y
un paisaje. Sí, este es el segundo. Tocas poco el paisaje, ¿no? En mi primera época sí lo tocaba. En mi primera época, y también arte conceptual. Sí. Eso es más en la facultad, según el momento en la facultad, el profesor que había y eso, pues tenía que coger y irme más hacia una tendencia a otra. Intento representar en la serie esta de tambores, pues imágenes también de la Semana Santa, de pasos y que voy introduciendo. Por lo que decías de los tambores siempre del mismo tipo de amarillo, en esto es totalmente distinto, porque uno va con azules, otro va con marrones, la base en marrones. Sí, pero bueno, dentro de esa gama, sí, ¿no? Principalmente sueles trabajar más aquí se ve un tambor más la caja amarilla, ¿no? Sí, mira, ahí se ve uno azul. Es que es la que más destaca en nuestra tamborada, ¿no? Es la que más destaca en nuestra tamborada. Me voy al gran formato, vamos, a la... Sí, ya veo que te gusta pintar cuadros grandes. Cuadros grandes, sí. Cuadros grandes porque en sí el tiempo, a partir de la facultad, este es el último que estoy haciendo, de la Dolorosa a la salida de la Iglesia de la Asunción. Bueno, pues este es mi estudio y os voy a enseñar, les voy a mostrar algunos de mis primeros dibujos, cuando empecé como niño a dibujar, puesto que mi padre era fotógrafo y desde muy temprana edad, desde los 9 o 10 años o así, nos tenían la fotografía, entonces se daba el blanco y negro retocando con lápices de punta muy fina, retocando poros, retocando caras, granos, líneas, etcétera, etcétera. Entonces yo, a pesar de estar allí y ayudarle, dibujaba también. Dibujaba y hacía algunos de los primeros dibujos que ahora os voy a ir mostrando. Posteriormente llegó el color y también seguí retocando, pero ya con pinceles más finos y tipo wax o acuarela. Este es un dibujo que yo le tengo mucho cariño, entre otros que hice en primero de BUP y en la clase de dibujo de Diego Expósito, don Diego Expósito. Él me solía poner fuera del grupo a hacer cabezas de caballos, a hacer pues elementos o dibujos que él consideraba oportunos. Entonces este es uno de los que más cariño le tengo, porque fue de los primeros que hice en el instituto con él. Posteriormente, pero en aquella época, pues iba haciendo otros tipos de dibujos, algunos creativos. Al principio eran lápiz, casi siempre, al principio eran lápiz, y posteriormente algunos los pasé o los pasaba a Rotring. Pero los tipos o lo que dibujaba era cualquier cosa que me llamaba la atención, tanto jinetes montando a caballo como alguna figura. También de mi primera época pues son dibujos más sencillos, de personajes de cómic que me gustaban, bocetos que voy guardando con mucho cariño, unos más creativos, otros más representativos. Posteriormente seguí trabajando el dibujo, intentando dibujar del natural, escenas cotidianas en las casas, hasta que me fui metiendo ya en dibujos más creativos, dibujos de míos, en los que según el trazo iba creando pues una cosa u otra, figuras que no correspondían con nada, figuras que poco a poco, pues estudios de ojos, estudios de caras. Siempre me ha gustado de hacer
pues un dibujo discontinuo según el motivo, según el elemento, crear dentro de lo que es la figura, la forma, pues ir creando un ambiente, unos conceptos. Este es un dibujo de aquí de Gien, en el que se ve San Rafael. Estos son de la primera época, como decía, porque posteriormente sigo dibujando mucho. Hay veces que está relacionado con el tambor, con la pasión de Cristo. Son dibujos libres de trazo, intentando de buscar pues el placer de la línea y del color. Hay un tema también que suelo hacer mucho, que es el de Navidad, y así pues he ido creando un estilo en cuanto al dibujo. Pues al mismo tiempo que seguía dibujando, empecé de una manera reflexiva a pensar que si había sido capaz durante tantos años de tapar puntos, al principio con lápiz y después con pincel, allí en el estudio de mi padre en la fotografía, pues que sería capaz de pintar. Y empecé con un cuadro que no guardo y que tiré porque la verdad es que me desilusionó, y durante 2 años estuve sin pintar. Era una puesta de luna sobre el mar y me desilusionó mucho. El siguiente cuadro que hice fue este. Después de 2 años de reflexión me di cuenta de que lo que me faltaba era dibujar porque no había dibujado nada en el primero. Y dibujé un poco. Esto es de aquí de Gien, es el Jardín Juan Martínez Parras, y de una fotografía empecé a pintar el cuadro este. Esto fue en el año 80 y se ven superficies muy lisas, muy planas. No es una gran obra, pero dentro de ella, sobre todo en la cara de la persona esta mayor y en la del chico, descubrí lo que era la pintura. Descubrí lo que era la pintura, puesto que empecé a mezclar colores y aquí fue donde descubrí la pintura. Posteriormente hice este cuadro, que sería el segundo, bueno, el tercero, el cual es de la fuente de Iso, y me quedó bastante bien, y a partir de ahí empecé a ilusionarme y empecé a pintar. Yo no conocía nada de colores, no sabía nada de técnicas, era autodidacta total y era bajo mi propio criterio el que iba pues haciendo las mezclas y haciendo las composiciones, intentando de dar la expresión al cuadro. Seguí pintando hasta que llegó en el año 85, unos cuantos años después, llegó el cuadro este que tenemos aquí del puente, y para mí esto fue un gran apoyo moral, puesto que Antonio López, en la primera Bienal de Pintura Ciudad de Albacete, seleccionó este cuadro entre 700 y pico obras. De 700 y pico obras fue seleccionado este cuadro, y más de la manera que fue seleccionado, puesto que él lo cogió debajo del brazo, y entre todas las personas que estaban miembros del jurado, tanto Fernando Usí, Pérez Pillarta, pintores bastante importantes del panorama pictórico español, pues fue uno de los cuadros más destacados. Cuando a mí me contaron posteriormente que Antonio López había cogido el cuadro debajo del brazo y durante todo el tiempo de selección, pues me llenó de alegría, y eso me animó a que empezase la carrera de Bellas Artes, puesto que yo necesitaba de conocer más técnicas y necesitaba de saber más en cuanto al mundo de la pintura. Estos cuadros también son de la primera época y son cuadros sacados de los dibujos que anteriormente enseñaba, puesto que me gustaban algunos dibujos cómo quedaban y los iba sacando y iba haciendo cuadros con ellos. Esta es una serie también anterior a mi entrada en la Facultad de Bellas Artes, en la cual pues el motivo principal eran
hombres, personas humanas, pero como enyesadas, por así decirlo, y en la cual sigue también el dibujo serroto, el dibujo del trazo rápido. En esta serie pensé que los cuadros deberían de ser pues redondos, de 2 por 2 metros. Este también es, aquí se ve una cara de mujer, y sobre esa cara de mujer son pinturas muy simbólicas. Un hombre acostado y otro hombre que lo está viendo, y a través de unas grandes cristaleras se ve el mar y un puente hacia el futuro, un puente hacia el infinito. Cada uno de ellos, pues como digo, tiene una simbología. Este es otro de los que he seleccionado de esta serie, en el cual es un tambor en el espacio. Aquí tenemos la Tierra en el espacio que ha reventado, y se ven distintas imágenes con el mismo tipo de dibujo, como decía anteriormente, roto, desgarrado, pues la Virgen de la Cruz, escenas de nuestra Semana Santa, tanto tamborilero como la salida de la burrica de la Iglesia de la Asunción, intentando de crear y buscar nuevas experiencias. Bien, pues yo con la pintura era mi preferencia y mi vida, y a partir de ahí me planteé de entrar en la Facultad de Bellas Artes. Tengo que hacer la prueba de acceso a mayores de 25, puesto que yo había aprobado COU pero tenía suspendida selectividad, y con 27 años me planteo entrar en la Facultad de Bellas Artes. Hago la prueba de acceso a mayores de 25, tanto la prueba escrita que se hacía como la prueba allí en la propia facultad de dibujo y pintura y todo eso, y entro en Bellas Artes. Una vez que entro en Bellas Artes, me encuentro que empiezan a enseñarme nuevas técnicas, nuevas maneras de dibujar, nuevas fronteras. En cuanto a estos cuadros, son una serie, son del año 90, y en esta serie lo que intento de trabajar, de demostrar, es la sensibilidad, la sensualidad de las personas humanas, las impresiones que recibimos según estemos ubicados en un sitio u otro del espacio, es decir, según estemos en una plaza, en un parque, en el desierto, etcétera, etcétera, la influencia esa. Entonces viene la serie esta con 24 cuadros en bloques de 4, y vienen con elementos o con colores que nos van a identificar con la tierra, el agua y el fuego. Al principio la silueta de las figuras es muy sencilla, puesto que la referencia que reciben como los hombres primitivos les condiciona a todo lo que reciben del medio, del entorno. Este es uno de los primeros 4. Este sería otro de los primeros 4 también, del primer bloque de 4 de la serie, en el cual pues eso, referencias de la persona humana, siluetas. Al principio, como decía, muy desprovista, luego poco a poco se va arropando más, va teniendo más fuerza en cuanto al entorno. Este es otro de los 24, pero de otro bloque de 4, en el cual la persona humana ya evoluciona. Cada uno tiene su estudio de situación, de colocación de la persona, etcétera, en el cual ya se ve que la técnica de esta obra es con tierras y con acrílicos, y látex. Entonces aquí ya la persona empieza a controlar lo que es el material, lo que es la madera, lo que es la piedra, la tierra, lo que es el papel, el cartón, cualquier cosa o elemento que pueda él ir trabajándolo y que le aporte algo o haya aportado a la humanidad, hasta el gran descubrimiento de lo que es el concepto del dibujo, el concepto de la línea. A partir de ahí, a partir que el hombre puede dominar y controla lo que es la línea, lo que es el dibujo, pues se empiezan a construir edificios, se empiezan a construir, a desarrollarse la humanidad. Porque hoy en día sería imposible de seguir desarrollándose la civilización sin el concepto de la línea. Volveríamos, si desapareciese la línea, no se podrían diseñar coches, no se podrían diseñar aviones, no se podría diseñar nada en absoluto, volveríamos atrás, volveríamos a la prehistoria. Entonces este es otro bloque, este cuadro que vemos es otro bloque de 4, los cuales van 2 horizontales y 2 verticales,
En este caso nos introduce la línea por la parte esta de la izquierda, el otro nos introduciría por la derecha, llegaríamos a un centro donde coincidirían y después volverían a salir. Como digo, son dos verticales y dos horizontales. Cada uno de ellos, en todos los cuadros, viene la referencia de la persona humana y cada uno tiene su estudio, puesto que este trabajo lleva más de 100 folios de análisis y reflexión. Es conceptual, pero está muy elaborado. Este cuadro es la representación de los últimos 4 de la serie de 24, en el cual el hombre ya, o la persona humana, controla lo que es la tierra, el agua y el fuego perfectamente, están encauzadas y se vuelve mucho más matérico. La persona ya no solamente es materia, como decía, sino que es mucho más efervescente, mucho más efímera, y por eso la figura que representa en este caso a la persona humana, pues hay partes donde tiene materia y otras partes donde no tiene densidad. Es ya puro espíritu, por así decirlo. Puede ser espíritu, puede ser pensamiento o puede volver a ser materia. Bueno, pues os voy a enseñar también otra de las series que hice cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Castilla-La Mancha. Yo empecé primero y en primero pues tuve muy buenas notas. Después, el segundo año pensé que podía mejorar y hice segundo y la mitad de tercero, del curso tercero. El tercer año hice la mitad de tercero y cuarto, y el cuarto año hice lo que sería quinto y 2 que me quedaron de cuarto. He estado 4 años becados por la facultad y por la Universidad de Castilla-La Mancha, matrícula gratuita y una aportación económica, y la verdad es que le dedicaba mucho tiempo y trabajaba mucho aquí. Yo entraba a las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche pues estaba sin parar de trabajar en la facultad. Y entonces pues estas son algunas de las series y algunos de los cuadros de esas series que he seleccionado. Este es sobre la sensualidad y la sensibilidad humana, en el momento más cariñoso, más tierno de un beso o una caricia. Este también es otro de los cuadros de esos momentos, ¿no? Momentos sensuales, momentos cariñosos. Posteriormente de terminar la carrera, yo salgo en la segunda promoción de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, como decía, y empiezo lo que serían los cursos de doctorado. Los cursos de doctorado son 2 años de crédito y posteriormente 5 años para presentar la tesis. Termino los años de crédito y al siguiente año, el tercer año, pues realizo y presento lo que es la tesis y la leo. Entonces salí el primer doctor en Bellas Artes de la Facultad o de la Universidad de Castilla-La Mancha, título que me honra y que llevo con mucho orgullo. Esta es otra de las series que hice, y esto es sobre papeles, objetos encontrados en la calle azarosamente y de tamaño pequeño. Esto es una botella de sidra que le da visto desde arriba, que le da una luz lateral, está en la sombra proyectada sobre una muralla. Este es otro de otra serie, que es una caja de 103. También lleva en esta serie lo de la obra inacabada. Los blancos estos son obra inacabada. Bueno, pues este es mi lugar de trabajo donde yo suelo trabajar. Como se ha podido ver, yo suelo utilizar formatos grandes, puesto que desde la época de la facultad, un poco antes, ya empezaba a trabajar lo que serían los formatos grandes, como decía. Entonces este es uno de los últimos cuadros que estoy realizando y claro, al utilizar formatos grandes, pues tengo también que utilizar pues botes de pintura más grandes de lo normal para no tener problemas a la hora de extender, a la hora de las mezclas y todo eso. En este caso, pues este es el último cuadro que estoy haciendo, es sobre, lo he titulado la salida de la dolorosa con los tamboriles ausentes, puesto que lo que quiero
expresar en este cuadro es cuando sale la Dolorosa, Viernes Santo por la mañana, de la iglesia de la Asunción, y mira al cielo y ve todos los tamborileros que ya no están. Se acuerda de ellos y les hace, por así decirlo, pues un recuerdo, un homenaje. Entonces, tamborileros que por desgracia pues ya no están aquí, como decía. En mi manera de pintar yo suelo coger y ir por colores. Por colores quiero decir, ahora por ejemplo voy a trabajar los negros, y de las túnicas de los tamborileros, para ello y para que me contrasten unas de otras, se distingan, voy a coger y voy a darles un base de gris, pero unos llevarán azul, otros llevarán rojo, otros llevarán negro. Ejemplo. Este tamborilero lo voy a hacer con azul, que es un color frío, el cual pues luego cuando meta el rojo va a destacar. No me interesa, puesto que van a estar un poco perdidos en lo que es el espacio general, no me interesa meterle el negro muy intenso, y por eso lo rebajo con blanco. Hay zonas que son más claras, las cuales serían la parte de arriba, donde van los hombros y todo eso, y luego otras zonas que son más oscuras hacia abajo de la túnica. También tengo que destacar lo que es la manga, las distintas zonas de la manga. Y así voy manchando distintas zonas de distintos colores, más claros o más oscuros, para ir diferenciando unas zonas de otras. Pero siempre con un poco de color azul. Bueno, pues así, ¿no? Metiéndole zonas más claras, zonas más oscuras al mismo color negro. Entonces, una vez que ya tengo pues una base de uno, pues cojo con negro y blanco, con rojo en este caso va a ser, destaco pues otros de los tamborileros. Si antes iba con color, como decía, frío, con el azul, pues ahora va a ir la túnica con un color rojo, que va a ser un color más cálido. Entonces, para que se vayan destacando unos de otros. En zonas donde necesite más claridad, porque es la parte de arriba de las telas, de las túnicas, pues le doy un poco más. En las zonas donde es más oscuridad, pues cojo color más oscuro. Si la túnica es grande, en este caso porque son túnicas pequeñas, pues utilizo los pinceles pequeños y casi un mismo pincel, porque en este caso va a ir difuso la zona esta, pues no me interesa que se diferencie mucho un color de otro. No me interesa que se diferencie mucho lo que es la zona clara de las zonas oscuras. Pero en otros casos en los que quiero mayor intensidad, hago cada color limpio. La zona oscura tendría su color más limpio, la zona clara llevaría también su color más limpio, y la zona media pues también llevaría, porque suelo utilizar con tres zonas de color, por así decirlo, aunque luego se degrade o se difumine. Bueno, pues así voy, ¿no? Entonces rellenando. Este era negro con azul, este negro con rojo y este negro con amarillo, para que dentro del negro se destaquen cada uno por sí mismo.
Luego continuaría pues rellenando cada una de las túnicas, intercalando los colores, los rojos, el amarillo y el azul, más claros o más oscuros, para que se destacase en cada uno de ellos. También lo que me gusta hacer mucho aquí en el taller son dibujos de libre creación, puesto que en los cuadros anteriores está sometido al rigor del color. Dibujos de libre creación en estos casos están relacionados con lo que es el tambor, con distintos colores, distintos motivos. Cada uno de ellos, pues esto es palillos solos, una serie de palillos solos. Este es el monumento tamborilero. En unos los tambores son más grandes, en otros los tambores son más pequeños. Pero aquí pues disfruto con lo que es la realización del color. Bien, salimos del estudio de Fernando y Fernando nos va a hablar, valga la redundancia, de su época ya, digamos, como profesional, donde es conocido, en qué exposiciones ha participado, concursos, en fin. Dime, Fernando. Claro, una vez que yo salgo ya de lo que es la facultad, pues comienza lo que es el trabajo. Necesitas trabajo, ¿no? Yo he estado dando clases en distintos institutos de aquí de Albacete, en el número 7, Alarcón Santón, en La Roda, escuelas de arte, he estado también en las escuelas de arte de director del departamento de arte y también pues las exposiciones, que son muy importantes, como decías. En cuestión de exposiciones, pues tengo dos partes, por así decirlo, ¿no? Unas que serían las anteriores a entrar en la facultad, principalmente era aquí en Ellín, las exposiciones esas que realicé, y luego ya fuera de Ellín, ¿no? Ahí tenemos un catálogo, ¿no? Sí, esta es en Ellín, me parece que es sobre el año 80 y tantos o así, 82, 85, y después, como decía, pues exposiciones, esta también es aquí en Ellín, fuera de Ellín. Ya es más por reconocimientos a nivel nacional. Esto es una selección en la Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, en la Bienal de Albacete también. Esta es una de las últimas que he hecho este año atrás, en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, al lado de la Puerta del Sol. También hice otra en el Centro Cultural Puertas de Toledo en Madrid. Esta es la última de París, en julio de 1999. Sí, ahora que mencionas París, tú me has hablado en otras ocasiones que allí en París has tenido relaciones con varias personas, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que he tenido relaciones, a Dios gracias, y siempre moviéndote, ¿no?, en este mundo, pues a pesar de que tienes muchas horas de taller, de pintar y todo eso, pues tienes que relacionarte, y relacionarte principalmente, a mí me ha gustado relacionarme con los mejores en pintura, ¿no? Entonces, yo tengo fotografías y tengo recuerdos, pues tanto con Antonio López, que ha sido muy importante en mi vida, pintores famosos, en los cuales pues siempre aprendes algo, en charlas, en conferencias que me han invitado con él concretamente, y bueno, tengo su teléfono, tengo su dirección, para en cualquier momento pues poder coger y eso, pues ponerte en contacto. Ya digo que tengo fotografías de pintores famosos y con los cuales pues me une amistad y me une cariño, ya lo creo. Pero en París también tuviste relación con París algún también, grupo. En París también. Sí. Pues esto es, cuando me invitaron de doctor, allí en la Facultad de Cuenca, con mis padres y con mi mujer, con Begoña.
coincidió que fue investido también doctor honoris causa, pues Saura, el famoso pintor que ha fallecido hace un tiempo. Estuvo allí, estuvo con su hija también, presencia, dio una conferencia. Sí, mira, ahí ese es Antonio López, ¿no? Sí, esto es con Antonio López, que ha sido muy importante en mi vida y todavía, vamos, pues soy uno de sus seguidores, he visto exposiciones suyas y en varios momentos pues he podido hablar con él y tener, pues eso, un rato de alegría en su presencia. Esto es con un nieto del maestro Palmero. Esto fue en Barcelona, fue en una cena en el Hotel Reina Sofía, y esto es con Luis Gordillo, también uno de los pintores más importantes a nivel nacional. Esto fue en Arco. Luis Gordillo, el día de mi investidura estuvo, y bueno, y hace poco pues estuve con él. Esto fue hace 2 meses. Esto es de García Alís, Alberto García Alís, un recuerdo muy importante que tengo. Ha sido Premio Nacional de Fotografía, este año, y me ayudó mucho en conseguir mi tesis. Porque me aportaba muchos datos de fotografías, de distintas cosas que me valieron para la tesis. Sí. Muy bien. En cuanto a relación, como me decías anteriormente, con otras personas, pues tengo regalos, tengo recuerdos, lo que comentabas de... Porque has estado en distintas ocasiones en París, ¿no? Sí, estos son regalos de José Zamorano, en distintos momentos a los que les tengo cariño. Esto es de los Palmero, del Museo Palmero, puesto que me unió amistad, pues me mandaron esta carta. Y Agustín Ibarrola, que es un escultor vasco, también pues me dedicó este libro, y esto es precisamente de la Fundación Matisse. Yo empiezo a relacionarme con personas que están en la Fundación Matisse. Este es el último regalo que me han mandado, el último libro, hace un mes, una cosa así, de una exposición de Matisse allí en París. Entonces empiezo a relacionarme hay varias personas que dirigen la Fundación Matisse en París, y yo empiezo a relacionarme con ellos a través de intentar pues poner obra allí y concretamente con 2 personas de ellas tengo bastante amistad. Las veces que he estado en su casa, y mucho trato y mucha amistad. Nos llamamos, nos carteamos, incluso esta Semana Santa pues van a venir aquí a pasar, a tocar el tambor y a pasar la Semana Santa. Entonces, a través de ellas, de las personas estas de la Fundación Matisse, que están en un sitio en la isla de San Luis, al lado de Notre Dame, tienen allí todo eso, pues empiezo a coger contactos con otras personas como la Anita de Renoir, el pintor Sophie Renoir, y entre los recuerdos que tengo muy, muy agradables, pues es uno de ellos. También otro de los recuerdos que tengo es pues un telegrama del príncipe de Asturias que me mandó personalmente, un telegrama en el que... ¿Es ese? Sí, ese es precisamente, pues en el que me felicitaba y todo eso, ¿no? Y entonces, pues que el príncipe de Asturias tenga una atención personal hacia mí, pues sí, me llena... Es halagador, sí. Me llena de orgullo. Igual que, pues eso, como comentaba de Sophie Renoir, una carta, un escrito de la Asociación Renoir, en la que eso pues reconoce mi trabajo, puesto que lo ha visto, lo conoce, y me anima a que siga en esa línea, ¿no? Me anima a que siga en esa línea. Empiezo a tener contacto ya pues con distintas galerías ahí en París y todo eso, hago la exposición, y esto es uno de los últimos recuerdos porque me han invitado al día de la inauguración oficial de Arco 2000, en la cual, cuando fue mi sorpresa, cuando la persona que fue a inaugurarlo fue el rey. Y nada, y estuve allí al lado del rey, estuvimos hablando con el rey de España, y entre los ministros que iba, Rajoy, el presidente de la Comunidad de Madrid, el alcalde, etcétera, etcétera, y íbamos mi hermano Luis Miguel y yo, que me acompañó,
y eso, nos preguntó, dice, ¿qué? ¿Vais a comprar mucho? ¿Vais a comprar mucho? ¿O qué? ¿Cómo va el mercado del arte? Tal. Estuvimos allí charlando amigablemente un rato y nada, y siguió por las galerías. Muy bien. También, bueno, me quedan pues algunas personas importantes que me he relacionado con ellas o que tengo un poco de amistad, y esa en sí sería mi vida, ¿no? Tanto Miguel Vázquez Litri, cuando estaba de presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros, recuerdos que van haciendo una vida. Misiego, el cantante, también... ese es hijo de Betty Misiego, ¿no? Sí, hijo de Betty Misiego. Sí. Paco Valladares, Francisco Valladares, también es otra de las personas. Esto es un momento especial, puesto que en la exposición de Madrid estuvo en la clausura Luis del Olmo y Lucía. Y Alfonso Lucía también, de los viajes, pues con José Zamorano a Sevilla, a Granada, etcétera, etcétera. Loreto Valverde, Quique Supermid, son de las personas, pues esto, que te van dando un poco que a lo largo de tu vida. Enrique Ponce, Enrique Ponce es una de las personas que también ha estado muy ligada a la Asociación de Peñas con los distintos trofeos taurinos y todo eso, ¿no? Elisenda Roca, presentadora de televisión, anteriormente veíamos concursos. Anteriormente veíamos también a Elsa Anca, una serie de personas y gente, pues que de alguna manera han ido hasta aquí formando tu vida. Pues muy bien. Aquí terminamos con la entrevista. Hemos tenido una visión general del Fernando niño, el Fernando con ilusiones, que vivía, esperaba un futuro, del Fernando en el presente, y ahora nos queda un Fernando del futuro. Fernando, aquí tienes yo te pongo esto como un reto, yo te lo pongo como un reto, que dentro de no sé cuántos años te traigan aquí otra vez y hagan un repaso y una revisión de todo esto, y yo deseo de todo corazón que pueda decir, aquí está el Fernando que era y aquí está el Fernando que soy, y que para Ellín sea una gloria, un privilegio. Fernando, muchas gracias por haberme permitido hacerte esta entrevista, me siento enormemente honrado, y en fin, espectadores, pues continúen viendo este programa. Es un programa que hacen, ¿no?, para destacar y exponer a la consideración del pueblo de Ellín quiénes son sus personajes. He dicho en varias ocasiones aquí, delante de estas mismas cámaras, que había que conocer lo que es nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene cosas muy buenas, gente muy buena, y que yo quisiera que saliera a la luz y lo conocieran todos. Gracias a todos por vernos, y gracias a ti, Fernando, y a esta casa por estos programas.